Estoy grabando. Bueno, tenemos aquí a José Manuel Naredo y a Jorge Richman. Nos van a hablar del sistema monetario internacional y de una nueva propuesta para un nuevo patrón moneda. Es un trabajo que han hecho con un grupo de gente, también participante del 15M. Han sacado un pequeño librillo al respecto y ahora nos lo van a explicar más extensamente. Comentaba que después del emotivo cierre del acto que acabamos de ver y con la que nos está cayendo encima, pues empezar a hablar del sistema monetario internacional y de nuevas propuestas, pues parece un poco echar balones fuera del aquí y ahora. Pero vamos, yo creo que no debemos perder el contexto en general en el que estamos, y eso es un poco yo creo el objeto de esta intervención y de la presentación, un poquito con cargo a la aparición de este libro, que en buena parte es un libro del 15M, en el sentido de que había sacado yo un artículo en público hace ya pues más de un año sobre sistema monetario internacional y materias primas, y entonces después hay gente que tomó algunas ideas y el afán de trabajarlas, y entonces se formó un grupo con gente del 15M y con Jorge Richman, ligado a la Universidad Autónoma, y ahí se hizo un trabajo colectivo. Y entonces con ese motivo pues precisamente salió este libro. Quiero decir que esto pues para mí es un gesto de optimismo, porque hace unos años hubiera dicho algunas cosas como estas que dije en ese artículo en público y hubieran caído en saco roto, y si te he visto no me acuerdo. Sin embargo, aquí en este caso ha habido gente que ha recogido el mensaje, hemos seguido trabajando y se han descubierto cosas y aportado cosas que yo mismo no conocía, etcétera, con la elaboración pues de este trabajo colectivo. Por lo tanto, claro, yo no pensaba venir a dar una conferencia mía, sino que íbamos a venir los autores, me parece que somos 8 de este libro. Lo que pasa que es que el grueso están de vacaciones y me parece que nos hemos quedado en 2, ¿no? Entonces, bueno, como digo, pues el motivo era comentar un poco estas cosas sobre el panorama del sistema monetario internacional y el libro y este contexto en el que nos encontramos. Entonces, bueno, para ello quería decir, en primer lugar, que el trasfondo, uno de los problemas que ha motivado pues la burbuja inmobiliaria financiera global y la crisis global actual, pues arranca en parte de que los estados emiten monedas sin respaldo. Sí, perdón. Bueno, voy a tener una potencia de voz. El micrófono, ¿se oye mejor ahora? Sí. No, que decía que empezaré yo hablando un poco del contexto y luego ya Jorge Richman entrará más en concreto en los temas del libro, para luego finalmente pasar al coloquio. Pues decía que el problema que nos ha arrastrado a que se generaran las burbujas especulativas que nos han llevado a la crisis actual, pues arranca de que los estados emiten moneda sin respaldo ni consenso internacional alguno, ya que el actual sistema el sistema monetario internacional no tiene ninguna referencia monetaria a la que se vincule ese dinero que se crea, ninguna referencia monetaria internacional, como en su día fue el oro, ni tampoco esa creación resulta de consenso alguno, ¿no? Sino que entonces de pronto pues a Estados Unidos se le ocurre emitir dinero para comprar su deuda pública y emite pues ahí $500 millones para entonces dedicarlo así, y entonces aumenta la liquidez internacional de un modo impresionante, de motu propio, sin más. Y entonces esto que pasa, pues claro, es lo que ha permitido que se fuera generando los otros activos, toda la cadena de activos y pasivos financieros.
Entonces debemos ver, es un poco lo que quiero comentar, el sistema económico mundial como una especie de tres engranajes conectados. Entonces, más bien, o si no, vasos comunicantes que añaden presión. Uno de ellos es la creación de activos financieros y, en primer lugar, la primera creación es el propio dinero, ¿no? Y entonces, muy en particular, el dólar, que como vamos a ver después, ahora seguidamente, pues es la principal moneda del mundo, ya que más o menos 2/3 de las reservas internacionales de divisas son dólares, ¿no? Entonces, esa creación de dinero lo que arrastra luego esa otra creación de lo que se llama dinero bancario, que es el dinero de los bancos, que una vez que lo ingresan, pues lo prestan otra vez, lo vuelven a ingresar, etcétera, y hay una cadena que va expandiéndose mucho más con esa que se llama creación de dinero bancario, a la que se añade lo que yo llamo creación de dinero financiero, que es que cualquier transnacional que se precie es capaz de emitir papel que suple las funciones del dinero. Por ejemplo, pues Telefónica España hace una ampliación de acciones y con ese papel que emite, pues compra Telefónica del Perú o retribuye a sus propios directivos o a los propios accionistas. Precisamente ahora hace poco salió en la prensa una noticia, era que el Banco de Santander no podía por primera vez retribuir a sus accionistas con una ampliación de acciones, porque no estaba al horno para bollos, los mercados no están para que pueda ampliar acciones el Banco de Santander con la caída de cotizaciones que hay de la banca española, ¿no? Entonces se le acabó esa posibilidad con la crisis precisamente de crear dinero financiero. Bueno, pues estas creaciones de activos financieros han estado creciendo a tasas que doblaban a las de la renta o producto nacional o a las del comercio mundial, tasas del orden del 12-14% anual, y entonces durante los últimos decenios que desembocaron luego en las burbujas y la crisis actual. Bueno, pues entonces veamos que este es un engranaje que está creciendo y arrastra a la vez el otro, que es el de las plusvalías y los ingresos que se generan, bien como consecuencia de las burbujas, pero bien a la vez, si no, pues los ingresos ya pues vinculados a la renta, etcétera, que es lo que recoge el cuadro macroeconómico al uso, ¿no? Y entonces, bueno, esos ingresos que crecían también pues a tasas arrastradas en parte porque esa creación monetaria amplia de activos financieros, pues lo que generaba es el efecto riqueza, y entonces daba mucha alegría al pulso de la coyuntura económica, que es un poco lo que hemos vivido en este país durante todo un decenio. Y entonces lo que ocurre luego ya, entonces todo esto arrastra luego el segundo engranaje, el comercio, se mueven todos los flujos de materiales, de energía, etcétera, todo el comercio mundial, entonces las compraventas pues de bienes, servicios, todo esto, pero luego todo esto tiene una materialidad potente, entonces arrastra otro engranaje, que es el engranaje del metabolismo económico de la biosfera, que es lo que mueve más tonelaje hoy día incluso que cualquier fuerza geológica planetaria. Es que el comercio en realidad en el mundo pues mueve este tonelaje inmenso, y sobre todo en este país en el que la materialidad era más potente todavía al estar vinculado precisamente al ladrillo y el cemento en buena parte, ¿no? A esa industria nacional que era el ladrillo y el cemento. Bueno, pues entonces este engranaje es clave, pero la primera pieza de este engranaje es precisamente el sistema monetario internacional, con la capacidad de crear dinero de los países y actualmente patrocinado, como digo, pues por el dólar, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, esa expansión que ha arrastrado donde nos ha llevado, pues yo he comentado que la pretensión de avanzar, vamos, esto lo digo en el libro Raíces del Deterioro Ecológico y Social, la pretensión de avanzar hacia un mundo social, la pretensión de avanzar hacia un mundo social y ecológicamente más equilibrado y estable, sin cuestionar las tendencias expansivas de los activos financieros
de los agregados monetarios y de la mercantilización de la vida en general es algo tan ingenuo y desinformado que raya verdaderamente en la estupidez. Verdaderamente, si se quiere ese mundo más equilibrado económica, social, ecológicamente, pues entonces, claro, vemos que habría que repensar, en primer lugar, ese sistema monetario. La reserva y la acumulación de dinero, existe la posibilidad de que lo económico se despegue por completo de la ecología y de la sociedad. Y eso ha sido un problema creciente en la limitada economía del mercantil de los griegos, pues no podía desmandarse mucho. En las economías capitalistas se han abierto pues espacios muchísimo mayores para eso, y en el capitalismo financiarizado de los últimos 3 decenios aproximadamente, pues se convierte en un fenómeno pavoroso, ¿no? Como decía antes José Manuel, claro, puede parecer que tiene algo de lujo intelectual el dedicarse a reflexionar sobre esto en un momento en el que casi no atinamos pues con las medidas de respuesta inmediata a agresiones y deterioros y lucha de clases desde arriba, de los de arriba contra los de abajo, pues que son cada vez más fuertes. Y sin embargo necesitamos mantener también, pensamos, pues un espacio de reflexión también para esas cuestiones de fondo, aunque no sea más que porque en el tipo de crisis sistémica que estamos viviendo pueden producirse también pues quiebras en el orden dominante de tal magnitud que lo que parecen propuestas muy alejadas de la política concreta ahora pueden tener que convertirse, igual en condiciones que tampoco son muy buenas para nosotros y nosotras, en asuntos pues mucho más cercanos dentro de algún tiempo. Bueno, y de ahí el interés de recuperar aquella propuesta a la que se refirió José Manuel en uno de los artículos que publicaba en el diario Público la primavera pasada, la primavera de 2011, donde recordaba cómo algunos economistas importantes habían explorado la idea de una moneda internacional basada en materias primas, particularmente en los años 60 y 70 del siglo XX, aunque luego vimos, al ir trazando un poco la genealogía de esa idea, que tiene sus raíces ya en algún gran economista del siglo XIX como Gibbons, ¿no? que ya en los años 70, pero del siglo XIX, también lo propuso. Hay luego otro momento de debate intenso sobre la cuestión, ya en el contexto de crisis, después de, bueno, en la salida de la Primera Guerra Mundial y luego mucho más con la crisis del 29 y en las turbulencias de los años 30, otra vez en la salida de la Segunda Guerra Mundial y la gestación del sistema de Bretton Woods, y luego en otro contexto diferente en los años 60-70. Ahora volveré a ello. Moneda internacional basada en materias primas. Bueno, lo primero que puede uno pensar es que como de hecho los intercambios internacionales han estado basados en una materia muy concreta durante muchos siglos, ¿no? El oro ha sido la base del sistema de intercambios internacional desde hace muchos siglos hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? El patrón oro clásico, digamos, funcionó sobre todo en los decenios últimos del siglo XIX y hasta la crisis de los años 30. Luego, de otra manera, en la salida de la Segunda Guerra Mundial, ese sistema de Bretton Woods tenía también un anclaje al oro, puesto que las monedas estaban vinculadas con el dólar, con paridades fijas de cambio, y el dólar a su vez estaba respaldado, se suponía, lo estaba más al principio y luego lo fue estando progresivamente menos, con reservas de oro en los bancos centrales. Y después hay un cambio muy importante, ¿no? Una de esas fechas históricas a las que pues en la escuela y en el bachillerato quizá no les dan la atención que merecerían. En 1971 se produce un giro muy importante en la política económica mundial, cuando los Estados Unidos de Nixon unilateralmente
rompen el sistema de Bretton Woods, desvinculan el dólar de esa referencia al oro, de ese cambio pues por cierto número de onzas de oro para cada dólar, y a partir de ahí entramos en lo que hemos vivido hasta hoy. Monedas fiduciarias, ya no respaldadas por ninguna clase de metal ni de otro material, mucho más desvinculadas de las realidades económicas subyacentes, y con esa posibilidad que antes no existía de esa forma, pues de crear moneda, dándole a la manivela de fabricar billetes el Banco Central, o con esos otros, con esa creación de dinero bancario y financiero que ya antes mencionó José Manuel. Bueno, si el dinero es una palanca de poder, de dominación tan importante, aunque cumple también algunas funciones necesarias, plantearse otro sistema internacional es importante. Hay básicamente tres opciones, ¿no?, a la hora de pensar en otras monedas o otra moneda para intercambios internacionales, ¿no? Básicamente tres grandes vías. Una de ellas es un poco lo que hemos conocido con el dólar como moneda clave, o con un conjunto de monedas fuertes, respaldadas por mucho poder económico y militar de los estados dominantes. A eso se llama sistema de moneda clave, ¿no? El dólar indiscutido, o a lo mejor el dólar y el euro si las cosas hubieran ido de otra forma para el euro, o unas pocas monedas, ya digo, con mucho poder económico y militar detrás, y vinculadas con estados concretos, ¿no? El paradigma ahí pues ha sido el papel del dólar en los decenios de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Otra posibilidad sería la que Keynes en los debates de Bretton Woods tenía en la cabeza. Él proponía fundar pues una institución internacional que llamaba ICU, International Clearing Union, ¿no?, una especie de Banco Central Mundial que tendría autonomía para emitir su propia moneda fiduciaria internacional, una moneda basada en la confianza, que es a lo que se refiere pues ese adjetivo fiduciario, sin un respaldo físico o metálico, ¿no? Eso sería una segunda vía, ¿no?, un sistema de moneda fiduciaria internacional emitida por un banco mundial, si hubiera, pues digamos, un contexto internacional mínimamente democrático. Y luego la tercera posibilidad serían monedas de reserva internacionales respaldadas por algún patrón realmente existente, ¿no? El oro históricamente lo fue en épocas pasadas. Lo que ahora parece más, bueno, por razones que tampoco hay tiempo ahora para explicar con mucho detalle, pero no hay ninguna, no tendría interés volver al patrón oro, pero en cambio explorar esa idea de un sistema basado en una cesta de materias primas es más interesante, ¿no? Y es lo que hacemos, aparte de algunos análisis más generales, en este librito. ¿De qué se trataría? Bueno, como antes dije, la idea vuelve otra vez a ser considerada en serio en los años 60 y 70. Ahí estamos en un mundo que se encuentra en medio de esa fase de expansión económica que siguió a la Segunda Guerra Mundial, eso que los franceses en más de una ocasión pues llamaban los 30 gloriosos, ¿no? 3 decenios de fuerte crecimiento económico, de cierto equilibrio entre capital y trabajo, de políticas pues más o menos keynesianas de sostenimiento de la demanda, de un Estado que considera que su función no es solamente controlar la inflación, por ejemplo, sino también alcanzar el pleno empleo. En fin, ya sabéis cómo fue ese periodo, y también es el periodo en el cual, después del final de la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar la descolonización de gran número de países que habían estado sometidos a imperios, a dominio colonial, ¿no?, por diversas potencias. Se crea lo que se llama entonces el tercer mundo, con aspiraciones legítimas pues de mejora y
y de emancipación, y son los años, en los 60-70 también, en que se debate un nuevo orden económico internacional en el cual, digamos, pues hubiera mejorase la situación de esas excolonias en relación con sus exmetrópolis, ¿no? En ese contexto, algunos grandes economistas keynesianos socialdemócratas, digamos, y en particular uno llamado Caldor, pero también otros como Hart, Tinbergen y luego Pierre Mendès France, formulan, adaptándola a esa idea que viene de lejos, que no voy a explicaros ahora con todos los detalles su historia, de crear un nuevo sistema monetario desplazando al dólar, que es bueno, pues un sistema injusto y también inestable, ¿no? Cuyas debilidades y carencias pues habían señalado también grandes economistas como Triffin en los años 60, desplazar al dólar de esa posición que tiene y crear un sistema más justo que permita en particular un reequilibrio, digamos, norte-sur, ¿no? Empleando una terminología que es posterior. ¿De qué se trataría? Seleccionar una treintena de las materias primas más utilizadas en la economía mundial y no susceptibles de ser los precios internacionales demasiado manipulados, o sea, que no hubiera formación de precios, digamos, controlada por algunos agentes poderosos, y basar la nueva moneda en esa cesta de materias primas, que serían materias que tendrían que cumplir las condiciones de que fuesen relativamente homogéneas, que admitiesen estandarización, metales básicos o materias primas agrícolas básicas, esa clase de materias primas, y que pudieran también conservarse en almacenamiento de forma razonable. De forma razonable quiere decir, pues como lo hacemos en la actualidad con el trigo o el arroz en silos, que se pueden conservar un tiempo, o con minerales que también almacenamos ya. De hecho, ¿no? Hay una gran cantidad de distintas grandes empresas y países han creado en distintos momentos esas reservas de materias primas, pues algunas con gran interés estratégico, otras con funciones de estabilización de precios a veces, ¿no? Otra de las fuentes intelectuales, de hecho, de la idea de esta moneda son las propuestas de la FAO, ¿no? La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, desde su creación, de crear stocks suficientes de cereales básicos para impedir grandes oscilaciones de los precios en los mercados mundiales. Bueno, estos economistas, en ese contexto de descolonización y crecimiento económico, como Caldor, Tinbergen, Mendès France, presentan su propuesta con una función de no solo de reequilibrio de poderes entre norte y sur, sino también de estabilización de la economía mundial. ¿Cómo funcionaría la cosa? Habría una nueva institución, ¿no? Una especie también, pues, de Banco Mundial de Materias Primas, si se quiere, que tendría que estar, sería, pues como pasa con todas las demás propuestas de instituciones internacionales, que tendría que ser democrática y, en fin, funcionar de otra manera, como lo hacen ahora las instituciones internacionales. Organismo que, controlando aproximadamente entre el 10 y el 15% de las cantidades de esa treintena de materias primas básicas usadas por la economía mundial en un año, ese sería el orden de magnitud de las materias que respaldarían la moneda, emitiría esa moneda de reserva e intercambio internacional, que si quisiéramos, pues cabría llamarla, en un pequeño homenaje a Keynes, Bancor basado en materias primas, buscando estabilizar los precios en los mercados mundiales, no de ninguna de esas materias primas en particular, sino del conjunto, del índice ponderado de esa treintena de materias, ¿no? De manera que si los precios de ese índice cayesen demasiado,
esa institución internacional compraría materias primas en los mercados internacionales emitiendo bancores, y al revés, si los precios subiesen demasiado, vendería reabsorbiendo esos bancores, de manera que tendríamos también un funcionamiento anticíclico que estabilizaría la economía mundial. Esa es a grandes rasgos la propuesta. Bueno, se abren, claro, algunos y algunas ya habéis tenido ocasión de reflexionar un poco sobre esto, lo hemos presentado anteriormente ya en círculos más pequeños, pero también con el grupo de economía de Sol, quizá hayáis oído algo más. Para quienes escuchéis la propuesta por primera vez, pues seguro que se os habrá muchas dudas y cuestiones que pueden requerir aclaración, ¿no? Una primera cuestión muy importante para nosotros, que ya no nos encontramos en ese contexto de los años 60, 70, pues de descolonización, con estados jóvenes que buscaban en los países del sur mejorar sus condiciones de existencia, y también pues ese crecimiento económico, en fin, keynesiano constante de aquellos años, sino que y en un mundo que todavía no había alcanzado los límites del crecimiento. Para nosotros, que ahora estamos en la situación que ya conocéis, que no hace falta describir otra vez, pero que en particular sí que quizá valga la pena recordar, nos encontramos más allá de los límites del crecimiento. Ya no estamos en lo que los economistas ecológicos pues alguna vez han llamado un mundo vacío, un mundo no saturado en términos ecológico-ambientales, un mundo con mucha naturaleza y muchas materias primas básicas y poca gente, sino en un mundo que en términos relativos tiene mucha gente, poca naturaleza, menos recursos naturales, un mundo en el cual desde los años 80 aproximadamente pues la huella ecológica conjunta de la humanidad supera la biocapacidad del planeta y no ha dejado de crecer desde entonces, y además en esa fase de capitalismo financiarizado que ha dejado neoliberal, neoconservador o neocaciquil, como dice José Manuel muchas veces, que ha dejado atrás también aquel otro contexto político-económico pues de capitalismo regulado, keynesiano, del que antes hablábamos. Algunas de las motivaciones para explorar una idea así son bastante diferentes de las que podían tener en los años 60-70, ¿no? En particular, algo que enseguida nos vendrá a la cabeza es una pregunta del tipo siguiente: bueno, pero vamos a asumir los precios de las materias primas básicas en los mercados mundiales para respaldar esa nueva moneda, cuando por otra parte sabemos que esos precios no los podemos dar por buenos, tanto a partir de consideraciones de justicia mundial como de consideraciones de economía ecológica, ¿no? Desde la economía ecológica pues se nos está diciendo constantemente que no puede ser estar valorando los recursos naturales y las materias primas a partir de costes de extracción en un mundo que está ya más allá de los límites del crecimiento, ¿no? Hay todo el trabajo pues que han hecho distintos economistas con propuestas diferentes. El propio José Manuel, junto con otros investigadores españoles, pues desde hace tiempo han desarrollado una metodología para calcular en términos físicos, en términos energéticos, lo que serían los costes de reposición de por ejemplo, las materias primas metálicas y también algunas otras. Bueno, la valoración de esas materias primas que respaldasen una posible moneda internacional basada en materias primas no puede dar por buenos los precios actuales, lo cual quiere decir que hay toda una dimensión previa político-económica, digamos, de reajustar esos precios, introduciendo, por ejemplo, pues las consideraciones de justicia hacia las generaciones futuras, ¿no? Tener en cuenta de alguna manera no actuar como lo hacemos ahora, como si fuéramos la última o la penúltima generación que va a vivir sobre la Tierra,
en cuanto a esa fijación de precios, sino tener en cuenta la que será la demanda futura de otras generaciones de seres humanos a la hora de fijar esos precios, ¿no? Bueno, esa es solo una de las preguntas que seguramente se nos ocurrirán. En el libro pues hemos tratado de explorar algunos de esos interrogantes y anticipar respuestas para algunas de esas dudas, pero posiblemente pues no para todas las que podáis tener. Para no alargarme demasiado, quizá lo dejo aquí. Con esa presentación puede bastar y pasamos, si queréis, a la fase de coloquio. No sé si José Manuel quiere matizar alguna cosa antes de... No, quizás sobre todo advertir que la función de este libro es recordar que hay múltiples alternativas, ¿no? Porque eso de que no hay alternativas, pues entonces por eso hemos querido desempolvar pues todo este género de propuestas, pero que además respecto al sistema monetario internacional, pues es que la primera sería sin más controlar el dólar y la política que hace Estados Unidos, ¿no? Sin cambiar nada, ¿no? Entonces sería lo lógico, puesto que tiene consecuencias planetarias, pues que la población mundial pues participara en la toma de decisiones que sea respecto al sistema monetario internacional actual y con el dólar. De ahí ya, si se inclinan las fuerzas en cuanto a esa posibilidad de participación, pues claro, se puede inclinar hacia el cambio de sistema, que es un poco lo que estamos comentando. Sí, pues entonces, no sé si pasamos al coloquio.